tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Una vez más estoy con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios en el libro de Daniel capítulo 4 del 1 al 18. Vamos a ver dos partes en este pasaje, por lo tanto yo les ruego que pongan atención a este capítulo 4 del 1 al 18. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga grandemente en esta tarde y podamos tener esa confianza, esa seguridad para recibir la palabra de nuestro Dios en esta tarde. De manera que nuestro primer versículo voy a ir dando ya directamente a lo que nos dice de una manera más referente a lo que vivió el rey Nabucodonosor, un árbol caído que da testimonio primeramente en este capítulo. Vamos pues con el versículo 1 al 3. La forma de la proclamación es la acostumbrada en Nabucodonosor en el versículo 1. El estilo del rey es breve y sin florituras afectadas, como puede verse. Nabucodonosor, rey. La proclama va dirigida a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra. El saludo es el acostumbrado entre los antiguos orientales. Paz abundante a vosotros. Como hace notar, en este saludo se parece mucho al del apóstol Pablo en sus epístolas, mas sin embargo, aquí hay un sentido muy diferente a lo que utiliza este rey y que da una claridad en su sentir de qué manera está saludando a las demás naciones. La proclama tiene por objeto dar a conocer a otros los caminos de la providencia con respecto a él. En el versículo 2, me place dar a conocer las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Ahora que se ha recuperado de su enfermedad, reconoce como una deuda a Dios y al mundo el referirse cuán justamente le había humillado Dios y cuán benignamente le había restaurado después. Debemos dar gloria a Dios no solo alabándole por sus misericordias, sino también al confesar nuestros pecados y aceptar el castigo de nuestra iniquidad. Mostrar la convicción que en su ánimo había engendrado los caminos de la providencia con respecto a él, lo que nos dice el versículo 2. Nabucodonosor admira lo que Dios ha hecho con él. Era ya muy entrado en años, pues había reinado más de 40 años y había visto mucho de las cosas del mundo, de guerras y revoluciones, pero nunca hasta ahora había llegado a admirar las señales y los milagros del Dios verdadero. ¡Cuán grandes!, dice el versículo 3, son sus señales y cuán potentes son sus prodigios. Y de ahí infiere la magnitud del señorío y de la soberanía de Dios. Su reino no es como el mío, próximo a acabarse, sino que es un reino sempiterno. Otros señores reinan durante una generación, otras dinastías perduran por algunas más o menos generaciones, pero el señorío de ese Dios perdura de generación en generación. Es lo que nos dice el versículo 1 al 3. Ahora vamos a analizar del versículo 4 al 18. ¿Qué es lo que nos escribe como testimonio este rey de Babilonia?
Antes de referir el castigo que Dios le impuso por su soberbia, Nabucodonosor da cuenta de las advertencias que había recibido a ese respecto. 1. La alarma le fue dada en el versículo 4, cuando estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. Había conquistado recientemente Egipto, completado con ello sus victorias y terminado sus guerras hacia el año 34 y 35 de su reinado. Lo pueden ver ustedes en Ezequiel 29:17. Entonces fue cuando tuvo este sueño, el cual se cumplió un año más tarde. Siguieron los 7 años de su locura y, al recuperarse de ella, escribió esta declaración. Vivió después unos 2 años más y murió en el 45º año de su reinado. La impresión que le hizo este sueño en el versículo 5: tuve un sueño que me espantó. Comenzó a cavilar en su lecho sobre lo que había visto y cada vez le turbaba más sus imaginaciones. En vano consultó sobre el sueño, versículos 6 y 7, a todos los sabios de Babilonia. Ninguno pudo mostrarle la interpretación, a pesar de la jactancia con que en otra ocasión le habían dicho que si les mostraba el sueño, se lo interpretarían. Ahora empezaba a cumplirse lo predicho por Isaías 47:12 y 13, que de nada le habían de servir a Babilonia sus muchos consejeros cuando llegase la hora de la destrucción del imperio caldeo. 3. Hasta que vino a mí presencia Daniel. Mis amados hermanos, hasta que un hijo de Dios, alguien que Dios le había provisto de este don, de esta gracia, para poder entender, para poder interpretar el sueño de este rey. Lo podemos ver en el versículo 8, dice la palabra, hasta que vino a mi presencia Daniel. Hay muchos que acuden a la palabra de Dios como al último refugio y nunca acuden a ella hasta que se les acaban todos los demás recursos. Nótense los elogios que de entrada hace de Daniel. La razón por la que el rey repite su nombre, Caldeo, Belsasar, es porque, como hace notar, el decreto era publicado a lo largo y ancho de todo el reino, donde la mayoría de la gente conocería a Daniel por su nombre babilónico. Oh, qué grandezas recibiría este joven Daniel. Mas sin embargo, un comentarista nos dice de una manera con una advertencia, lo que estaba diciendo este rey. En el modo de hablar de Nabucodonosor aquí, pues tras de llamar Dios Altísimo al Dios de Israel, ahora menciona en el 8 y 9 el espíritu de los dioses santos. Y en lugar de llamar a Daniel siervo de Dios, le llama, el versículo 9, jefe de los magos. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Cómo muchas veces se confunde la manera como decimos las cosas. ¿Cuántas veces Dios le había hablado a Daniel de una manera aquí? Confunde su forma de expresarse. Se refiere
a Daniel que los espíritus de los dioses santos estaban en él. Mas sin embargo, hay una cosa muy importante. En el capítulo 3 está en presencia de 3 varones judíos y algunos de los altos dignatarios del país, y se halla tremendamente impresionado por el milagro que Dios acaba de realizar. En cambio, ahora se dirige a una proclama a todos los súbditos del imperio. Por fuerza tiene que usar el lenguaje de los caldeos. Sin embargo, este lenguaje politeísta, y especialmente la frase del versículo 8, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Oh, me resulta una de las graves objeciones contra la opinión de que Nabucodonosor fue realmente convertido al Dios verdadero. 4. El relato que hace de su sueño. Vio en el centro de la tierra, versículo 10b, un árbol cuya altura era muy grande, comparado con Isaías 14:4 al 20, Ezequiel 28:1 al 19, y especialmente con Ezequiel 31:2 al 9, donde el faraón figura como un majestuoso cedro del Líbano. Tan alto se había hecho este árbol que, versículo 11, el rey vio su copa llegando hasta el cielo, de modo que se le podía ver donde todos los confines de la tierra su follaje. Versículo 12, era hermoso a la vista, pero además había en este árbol 2 excelentes cualidades que no se hallaban en el cetro de Ezequiel 31:6. Además de dar excelente sombra contra el ardor del sol, mucho más que el aullido cedro, tenía fruto abundante, no como el cedro de Ezequiel, que solo ofrecía sombra. Se mantenía de él toda la carne, versículo 12 al final, es decir, todo ser viviente, tanto hombre como animales, con lo que se da a entender la grandeza de Nabucodonosor como proveedor de todo lo necesario para satisfacer las necesidades materiales de sus súbditos, tanto de los hombres como de sus bestias. Mis amados hermanos, en este sueño, este rey oyó la sentencia dictada contra este árbol por medio de un ángel a quien él llama un vigilante, un santo que descendía del cielo, versículo 13. Este ángel ordena talar el árbol, versículo 14, pero sin arrancarlo de raíz. Se ha de dejar, versículo 15, en la tierra el tocón y sus raíces, con ataduras de hierro y de bronce. La finalidad de este último es explicada así de una manera muy sencilla, ya sea para freno, como se hace con un loco, o para preservación, a fin de impedir que el tocón sea desarraigado. El ángel explicó, versículo 16, el significado de la sentencia que pendía sobre la persona representada en este árbol. La tal persona ha de ser privada de su dignidad humana y de su mente racional, para que viva durante 7 años como un animal bruto. Los orgullosos tiranos que ponen su corazón como corazón de Dios, Ezequiel 28:2, al final bien se merecen que Dios les prive de su corazón de hombre y ponga en ellos corazón de animales brutos. Que todo esto no es una fantasía, sino una realidad afirmada por la palabra de Dios.
se confirma por los numerosos casos que se han dado de esta locura designada de esta manera. Más específicamente puede hablarse aquí de locura guantrópica, esto es, de un hombre que llega a sentirse y a comportarse como un buey. De manera que, mis amados hermanos, la sentencia se cumplió por decreto de los vigilantes. Aunque, como observa Alonso Díaz, otro comentarista en el libro de Enoc, los vigilantes son los ángeles. Algo mucho más que vemos aquí. ¿Cuál es la razón por qué tiene este sueño el rey? De manera que más adelante vamos a ver del 19 al 37 es donde podemos referirnos más específicamente cuál fue el propósito. Mas sin embargo, ya he tocado algunas palabras. ¿Cuál fue la razón por qué tuvo el sueño este gran rey? Que en un principio él manifiesta que Dios le da toda la grandeza, mas sin embargo, después de tener todo en sus manos, de haber construido un palacio, un reino, ahí es donde justamente está el problema. ¿Qué pasó con este rey? ¿Qué había en su corazón? Esto es precisamente lo que él mismo nos relata a través de la pluma de Daniel, del profeta Daniel. Hecho el relato de su sueño, Nabucodonosor pide a Daniel que se lo interprete. Eso lo pueden ver ustedes en el versículo 18, porque dice: todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. El rey había visto y había escuchado y había sentido de una manera tajante en su propia vida que Dios lo había exaltado. Mas sin embargo, a veces nos pasa así los cristianos, creemos en Dios, pero todavía guardamos algo que no centra bien en la persona de nuestro Dios Todopoderoso. Aún dudamos, sentimos como que todavía no creemos qué es lo que Dios nos está mostrando a través de la palabra. Mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, yo los invito a que ustedes mediten en este pasaje, Daniel capítulo 4 del 1 al 18. En ello van a encontrar algo muy interesante, lo que acontece en su vida paralelamente con la vida de este rey. Muchas veces, no que seamos reyes, mas sin embargo, a veces actuamos como que si lo fuéramos. Hay una terrible enfermedad o un terrible pecado el cual nos está desafiando a que no caigamos en él. Y si estamos en ello, pues nuestro deber es ponerlo en las manos de Dios, que Él obre en nuestra vida, que Él nos transforme cada día a través del poder de su Espíritu Santo, para que nuestra vida sea de mayor abundancia y no tener las consecuencias de lo que vivió este gran rey de Babilonia. Mis amados hermanos y amigos, les doy las gracias por haberme escuchado, y aquellos que de una manera u otra han estado siguiendo
este estudio, este mensaje. Que Dios me los bendiga y los siga guardando. Y si en su corazón siente la necesidad de que necesita usted de Dios, de que algo está pasando en su vida, yo le recomiendo que acuda usted ante Dios. Mira hacia el cielo, platique con Él a través de sus propias palabras, que su necesidad se centre en la persona de Cristo Jesús, en la persona de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias por su palabra que en esta tarde nos ha mostrado nuestro gran Dios Todopoderoso, que cuán grande y maravilloso es Él, pero también cuán gran poder tiene en sus manos para exaltarnos, pero también para humillarnos en nuestra vida por ese terrible pecado que muchas veces resalta en nuestra persona. Los saluda pues su hermano en Cristo Jesús, Pastor Aristeo Apolinar Noriega, y que Dios lo siga guardando en esta tarde. Gracias, hasta pronto.